yo soy Alexia de Alexia Analiza. Regina, de Mi Día a Día. Y Aranza de Psicoaranza. Y nosotras somos Reír por no llorar. Friend, el día de hoy venimos con un tema que yo creo que todo el mundo nos hemos topado con este tipo de personas, si no es que en algún momento nosotros hemos sido ese tipo de personas, ¿ok? Admito. Que es esta parte como de ser pasivo-agresivo. O sea, esta cuestión que es un poquito como de, voy a decirte algo que te va a herir, pero lo voy a hacer como de esta forma, tal vez un poquito más encubierta. No sé qué opinan. Justamente, ¿qué sería una persona pasivo-agresiva? Yo te mando esta agresión, esta inconformidad, pero de una forma sutil para que no haya un conflicto elaborado. O sea, ¿a qué me refiero? Realmente no estoy siendo directamente agresiva contigo. ¿Por qué? Porque no quiero meterme en un conflicto, pero finalmente sí estoy tratando de lastimar. Justo, o sea, es como yo la forma en la que lo veo es como una agresión encubierta. Y yo creo que puede ser de diferentes formas. Una es esa cuestión como luego de ser pasivo-agresivo en el sentido como de ser sarcástico. Entonces, en el ser sarcástico es como una forma también como de una agresión interna, como que disuadir, como que, ¿cómo se dice? Como amortiguarla un poquito. Entonces, cuando yo soy sarcástico con alguien, es como una manera como de amortiguar cierta agresión. Pero están estas otras cuestiones donde esta parte de, como dice Ara, yo realmente tengo algo agresivo, humillante que decirte a ti, pero la forma socialmente aceptable de hacerlo no es dando la agresión directa, sino que la encubro yo con algo más. Que una de las cosas que yo más veo con lo que se encubre es con esta cuestión de humor. O sea, y está mucho esta parte como de, ay, es broma, ¿no? De, ay, qué guapa te ves, ¿eh? Uy, sí, no se ve que te arreglaste mucho, ¿verdad? O sea, pero ¿me entiendes? Está como esta parte luego como de humor, porque además siento que cuando algo lo encubres de humor, uno, es socialmente aceptable, porque el humor es una forma socialmente aceptable también como de sublimar ciertas cosas. Y la otra es que siento que como que brindas esta cuestión de que la otra persona no se puede defender, porque es como te defiendes tú ante la parte de, ay, no, es que es una broma, o sea, no te puedes aguantar una broma. Aparte, no como que te evita, justamente es lo que estaba diciendo, te evita la parte de conflicto porque finalmente tú cómo te vas a enojar a través de una broma, aunque en realidad no sea una broma. O sea, finalmente la que caería en algo que no está socialmente admitido eres tú, no soy yo. Yo diría que una persona pasiva o agresiva realmente lo que está buscando es evitar la confrontación directa. Y creo que al final sí podemos llegar a incluso evidenciar esa parte pasivo-agresiva de qué me estás queriendo decir. De hecho, a mí se me haría de una de las formas mucho más asertivas de reaccionar a un comentario pasivo-agresivo, como ¿qué estás queriendo decir? No me agrada lo que estás haciendo, ¿qué está pasando? O incluso la broma, oye, esa broma no me gustó, ¿qué estás queriendo? O sea, como de alguna manera evidenciar a la otra persona dentro de su comentario pasivo-agresivo. Aunque la otra persona, justo como le decía Alexia, normalmente la defensa va a ser, ay, era broma, no era para tan... Pero en realidad el ponerle un freno es desde un poco evidenciando la agresividad detrás de esta parte Y a veces pasiva. dicen que nosotros somos la generación de cristal, pero a veces bueno, sí podemos tener menos tolerancia a la frustración, eso es una realidad, pero también tal vez somos conscientes de cosas que antes no éramos conscientes, o sea, tal vez yo ya tengo conciencia de, oye, ese comentario, no me gusta que hables de mi cuerpo, no me gusta que hables de la forma en la que me arreglo, la forma en la que me he visto, etcétera, etcétera. Y antes no estaba la conciencia de que eso de alguna forma me estaba lastimando. Totalmente, o sea, a ver, cuestión de generación de cristal, opino lo mismo que Ara. Sí creo que hay una parte donde nosotros somos muchísimo menos tolerantes a la frustración. Entonces, eso hace que de una u otra forma veamos, va a sonar muy infantil, pero pues sí veamos como que más berrinches. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, como claro. que las personas ya son más berrinchosas también, de que las cosas no están saliendo como yo quiero. Y eso tiene que ver con poca tolerancia a la frustración. Y tiene que ver también mucho con que la mayoría de esta generación creció en o sea, generación Z, todo este rollo. La verdad, creció con muchos papás helicóptero. O sea, de yo te lo hago, Sí. yo te hago, yo esto, lo otro. Entonces, cuando tú tienes una persona que te está haciendo todo, pues realmente no haces mucho por ti y a la primera que no sale, abandonas y es como de no. Entonces, sí, mucho cuestión de que nos llamen generación de cristal, sí creo que va de que podría haber una mejoría en la tolerancia a la frustración, pero por otro lado, creo que tiene mucha razón también lo que dice Ara, de que actualmente nos cuestionamos cosas que anteriormente no lo hacíamos, ¿sabes? O sea, como por ejemplo el tema como de los divorcios. Antes, güey, no manches, las abuelas, o sea, ¿qué abuela conocen que estuviera divorciada? No, y si sí, seguramente te van a decir como de, güey, en mi época eso era penadísimo. Y en cambio ahorita ya es más como de, pues no tienes por qué. O por ejemplo, crecimos nosotras en una época donde era como de, ay, Hilary Duff está gorda, o esta persona está gorda, ¿no? O sea, y creo que había como cosas que era como de, güey, no sé, Britney Spears, era en el 2007, cero estaba gorda, pero era como,
está gorda. Y estábamos como que muy acoplados a agresiones directas, mientras que actualmente ya te cuestionas esta parte de, pero ¿por qué harías algo así? Ahora, lo que dice Regina, la neta, sí es la mejor forma de desenmascarar, no desenmascarar, pero como desarmar a una persona pasivo-agresiva. Cuando tú expones la agresión tal cual como lo es, o por ejemplo, ay, no, sí, que lo disfrazan de broma y dices, no me parece chistoso, me puedes decir, o sea, suena como de lo que dicen como de psicología oscura, porque es como manipular a otra persona. Pero sí, literal, es como de, no es chistoso. ¿Me puedes explicar por qué a ti te pareció chistoso insinuar algo sobre mi cuerpo? Es que justamente lo que estás haciendo es cambiando una comunicación agresiva a una comunicación asertiva, cuando la mayoría de las personas cambian esa comunicación agresiva a una pasiva. O sea, ¿a qué me refiero? Tú me agredes, entonces yo no me defiendo de alguna forma, que eso sería caer en lo pasivo, y lo que estás haciendo es lo estás cambiando a algo asertivo, que muchas personas no están acostumbradas a esta comunicación asertiva, de oye, ¿a qué te refieres? Oye, eso no me gustó, oye, ¿sabes qué? Te voy a pedir que la próxima vez no digas ese tipo de comentarios. Entonces las personas se sacan de onda. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a esto. Y sobre todo una persona pasivo-agresiva, porque en realidad el fin de la persona pasivo-agresiva es no confrontar. Entonces, al final de cuentas, si tú confrontas la agresividad que hay, literal la dejas sin herramientas. Y Sí. que viene el punto también más importante, es qué tanto la otra persona no sabe comunicar ciertas cosas, que es justo esta falta de asertividad. Y a la hora en la que la expones, de alguna u otra manera es un poco como si tienes algo que decir, o un límite directo si tienes algo que decir, mejor hablemoslo bien, pero no desde indirectas, o que creo que también, por ejemplo, toda esta parte viene mucho en, por ejemplo, el bullying entre mujeres, que es diferente al bullying entre hombres. Uy, sí, En escuelas. 100%. En bullying entre hombres es directamente Directo. agresiva. O sea, Y te físico, pego, te doy un 100% zape, físico. te molesto. Pero entre mujeres, el bullying suele ser no te invito a la fiesta, pero llegas y todas nos quedamos calladas, pero entonces te excluimos. Pero, o sea, el bullying de entre mujeres suele ser, y yo creo que la pasivo-agresividad es mucho más frecuente y mucho más común en mujeres. Sí, yo también creo, porque las mujeres tienen que hacer cosas como socialmente más aceptables. O sea, como que hay un protocolo de conducta más fuerte para la mujer que para el hombre, ¿no? Al hombre como que se le condonan ciertas cosas de como una parte como más animal, por decirlo de alguna forma. Pero una cosa que les va a encantar de la conducta agresiva, y esto lo vemos, no solo la conducta pasiva se relaciona con baja autoestima, sino también la conducta agresiva. O sea, las personas que son agresivas generalmente tienen problemas problemas emocionales, problemas de autoestima y problemas de conducta. Entonces, es una parte muy impulsiva. Entonces, una cosa muy importante es que también o sea, obviamente pon tu límite, pero cuando una persona te empieza a hacer mucho este tipo de comentarios, acuérdate que hablan mucho más de la otra persona de lo que hablan de ti. También puede ser una cuestión como neurológica, o sea, no me funen, no me acuerdo de todos al 100%, pero el trastorno negativo desafiante o cómo Oposicionista era. desafiante. O sea, ajá, oposicionista desafiante. Luego también es como por cuestiones neurológicas. Entonces, luego también muchas veces pasa esta parte donde se ve. Por ejemplo, está bien registrado que en las personas que son más agresivas, por lo general, tienen una amígdala relativamente más grande. En el cerebro, cuando las cosas son más grandes, no necesariamente quiere decir que sea mejor, por así decirlo. O sea, porque lo que hace que un cerebro tenga mayores conexiones neuronales es las circunvoluciones, y las circunvoluciones lo que hacen es, por así decirlo, como que encoger un poco el cerebro. O sea, es como estas cositas que nosotros vemos así. Como las arrugaditas. Las arrugaditas, exacto, esas son. Pero sí creo, por ejemplo, yo hablando de agresividad, desde mi corriente de psicoanálisis, la forma en la que se ve es la siguiente. O sea, Freud pensaba que nosotros teníamos como estas dos pulsiones, eros y tánatos, que es básicamente la pulsión de vida y luego la pulsión de muerte, ¿no? La pulsión de muerte es esta que está muy ligada a todas las cuestiones de agresividad. Entonces, cuando una persona tiende a ser agresiva contra otra persona, lo que postula el psicoanálisis es que esa agresión es interna, no es hacia la otra persona, pero que se requiere de la otra persona como objeto en la cual descargar esa pulsión. ¿Por qué? Porque la pulsión en sí no es muy placentera, por así decirlo. Entonces, a ver, ¿no? Un gran ejemplo que yo luego veo mucho en las cuestiones de redes, ¿no? Como que el hate, donde luego se meten con cosas que nada que ver, que no sé si les ha tocado, ¿no? O sea, yo recuerdo este cuate Rafa Carvajal, que me cae perfecto. Y me acuerdo que él había subido una vez esta cuestión donde decía, y se cuestionaba él esta parte de, me llama mucho la atención que su contenido es de ciencia, es lo máximo, la verdad, síganlo si pueden. Pero él dice como de, me llama mucho la atención que mi contenido es exclusivamente de ciencia, pero mucho del hate que recibo viene hacia mi persona. Y Rafa es una persona, o sea, gordita. Entonces él decía como de, siempre es como esta persona en el gym,
gym rat haciendo estas cosas y siempre se van por mi apariencia, cuando mi apariencia no es el objetivo de mi contenido. Y recuerdo que yo hice un video en respuesta diciendo esta parte de, es que lo que ocurre, o muchas veces lo que ocurre es, pudiera ser esta cuestión de tu contenido, digamos que el contenido de Rafa va más hacia ciencia y a intelecto, entonces como esta parte de, pues luego hay personas que sienten esta envidia, la envidia es una emoción displacentera y esa emoción displacentera en lo que se torna es en esta pulsión agresiva. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Como tú me generas envidia y como yo no puedo superarte intelectualmente, yo me voy a ir por tu físico, donde yo siento o creo que te supero, porque yo me la vivo en el gimnasio, mientras que tú probablemente no lo haces. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es que yo voy a demeritar tu físico porque sé que no puedo ganarte en la cuestión intelectual. Aparte O sea, que hay una así parte pasa. proyectiva, ¿no? O sea, Claro. de yo tengo esto que no quiero aceptar de mí, que es una parte como muy agresiva, entonces yo lo que quiero provocar en ti es una parte de agresión. O yo quiero por eso está aceptar normal, eso. o pues por eso es muy normal el, ay, Re, te noto como más llenita, y tú te enojas. ¿Por qué? Porque yo lo que quería es que tú te enojaras. Para no admitirlo como desde una parte psicoanalítica, yo no quiero aceptar esto, entonces te lo proyecto a ti, de alguna forma. Entonces esto es muy importante, o sea, justamente lo que decía Ale, ¿por qué tiene que ver con baja autoestima? Porque como lo vimos en la parte de las comparaciones, porque hay una noción muy, muy falsa de yo cuando te devalúo, yo soy una mejor persona. Entonces yo me engrandezco a partir de esta devaluación. Exacto. Cuando yo te devalúo, yo entonces, en consecuencia, tengo esta fantasía de superioridad de que yo soy mejor que tú. Que también lo podemos ver mucho, la gente pasivo-agresiva lo podemos ver mucho en esta cuestión, como que luego vemos en TikTok, como de la amiga chingaquedito. Sí, Que yo creo que cierto. también todos hemos tenido. Justo, y al final viene un punto importante también el qué tanto, cuando tú de alguna manera pones un límite, la otra persona ya no puede seguirlo. Y dentro de esta parte es qué tanto el límite puede llegar a ser hasta separarte de esa persona, porque 100%. muchas veces creo que minimizamos la parte pasivo-agresiva cuando sí es agresiva. No, sí, O sea, son. como está tapada con una risa, o ay, era Una broma, o broma, no pasa humor. nada, o no lo dije en ese. Lo minimizamos, que es parte de justo esta La parte intención es la pasiva. misma, literalmente la intención es la misma, solo que lo que hago es encubrir de alguna forma el conflicto. No quiero llegar como a la parte conflictiva de decir, sí, sí, te estoy diciendo gorda, tal cual. O sea, te estoy diciendo que eres una gorda, no, mejor te digo, ay, te queda medio apretado. Pero Es que finalmente si es lo la misma función. hicieras, socialmente tú quedas mal. Claro. Que es justo lo que decíamos como de la diferencia. No que los hombres cuando bulean no usen como dicen en inglés, de psychological warfare. No es que no usen mucho como este rollo como que tal vez más mental o intelectual. Es que los hombres de una u otra forma, ahí es la justificación ante que yo puedo ser agresivo y muchas veces la agresión en el hombre es alabada, ¿me entiendes? El físico en el hombre también luego es alabado. Es esta cuestión del boxeo, todo esto, ¿no? O sea, ay, no, es que es fuertísimo, es que puede tirarle un recto a alguien y se cae. La mujer no, en la mujer está muy, muy, muy suprimida la agresión. Entonces la agresión tiene que salir de otras formas a fuerza. Y la forma en la que sale es en esta cuestión muchísimas veces de que las mujeres pueden llegar a ser muy agresivas y muy hirientes con las palabras. Es que Porque no te justamente puedo pegar. también, dime más o menos, tú plantea lo mejor, porque esto es tu área de psicoanálisis, pero justamente una mujer generalmente, me imagino, es más super yoica, tiene esta parte como más del deber ser, ¿no? Entonces como que le inculcan más la parte del deber ser, entonces de alguna forma mi pulsión como agresiva está como mucho más encubierta por esta parte moral y está, bueno, nada más términos como normales, como que esta parte super yo sería como la parte moral, deber ¿no? La ser. parte como del deber ser, la parte aprendida. Entonces yo de alguna forma, para mí es completamente inaceptable yo ser agresiva. Entonces la tengo que pasar de alguna forma, porque la agresión sigue ahí. La tienes que sublimar Ajá. y sublimándola lo haces de una forma diferente. No te puedo pegar, pero sí puedo decirte como entre esta broma, o sea, pues algo que sé que te va a doler o que te va a lastimar. O sea, justo como que en el hombre siempre se ha priorizado más o por lo menos se ha alabado y se ha visto como que más justificado cuestiones como de ley o cuestiones tal vez más primitivas. Lo podemos ver en este ejemplo que yo sé que uso muchísimo, pero donde el hombre, por ejemplo, se alaba mucho su sexualidad. Entre más mujeres tengas relaciones con ellas, más fregón eres, más, ¿no? O sea, tan así que pues hasta... No me quiero meter en polémica, pero pues ciertas religiones tienen esta cuestión de, no, pues ya sabes, multiplícate tú como hombre, la mujer no, la mujer se multiplica con un solo hombre, pero tú puedes tener ahí a 7 mujeres. Tú sabes quién eres. Pero bueno, entonces está esta parte donde como que al hombre se le alaba mucho en esta cuestión, como de ello, como más primitiva tal vez, y en cambio a la mujer como que se le alaba mucho en esta cuestión que tiene más que ver como super yoica, como dice Ara, ¿no? O sea, hasta en cuestiones como, por ejemplo, Freud hablaba mucho como de la cultura, y la cultura se refiere mucho como que a la sociedad y a estas partes como que sublimantes de la energía pulsional agresiva, pero puesta hacia algo bueno, por así decirlo, el arte, la escritura. Y güey, no me dejarán mentir de que muchísimas veces la
cultura también está asociada a cuestiones más femeninas. Claro. O sea, como el decir de vamos a un museo, la pintura, todo eso, muchas veces las personas lo asocian más a una cuestión femenina de lo que lo hacen a una cuestión masculina. Entonces, sí, o sea, luego yo creo que también por eso vemos mucho esta parte en las mujeres. Y saben que también, que a las mujeres yo creo que existe mucha competencia entre mujeres. 100%. Muchísima. Entonces, es justo regresando a lo de la amiga chingaquerito. La amiga chingaquerito que es como de, ay, ¿cuánto maquillaje? No, no manches, yo nunca podría ponerme tanto maquillaje. Ay, no, yo siento que me veo como payaso. Es como esta cuestión de, a ver, seguramente ahí hay una proyección también de decir, tú con ese maquillaje te ves espectacular, yo no me siento que me veo tan espectacular, entonces, ¿qué tengo que hacer? Denigrarte también un poquito, porque de lo que yo te estoy viendo, yo no quiero que te sientas tampoco así. También yo creo que la parte de pasivo-agresiva normalmente es de las relaciones más cercanas. No, es ¿Se te más hace? complicado. Sí, No, se a me mí se hace- me haría más lejano. No, se me hace, por Yo ejemplo... lo vivo en los dos. No, yo creo que dentro de esta parte, normalmente la parte pasivo-agresiva o es de familiares, amigos. Por ejemplo, no te vas a encontrar a alguien en la calle que sea pasivo-agresivo contigo. Normalmente es alguien con el que tienes cierta relación, cierta cercanía y a partir de ahí sacan la agresión de una manera mucho más pasiva. Pero, por ejemplo, siendo creadora en redes, a mí sí me toca mucho la cuestión como agresiva de muchas personas. Yo lo pensaría mucho más al contrario, de que entre más alejado tienes más posibilidad de ser agresivo. Bueno, igual No, y sería un agresivo más agresivo-pasivo directo. me refiero. Sí. Pero Normalmente- eso yo creo que como que pega más en esta cuestión donde es como algo de ti me provocó esto, como lo que decíamos del ejemplo que les di de Rafa Carvajal, otras personas en redes. Algo de ti me provocó esto, esta sensación incómoda, esta sensación displacentera, entonces lo que hago es que tengo que ser agresivo contra ti para yo sentirme sentirme Oigan, superior y a ti. acuérdense que los comportamientos pasivo-agresivos no solo son hablados, o sea, no tiene que ver con un diálogo nada más, no es como nada más, ay, no me gustó tu blusa. También tiene que ver con, te cité, pero llegué 1 hora tarde. Pero se me olvidó tu llamada. Pero de alguna forma tu trabajo es el único que no revisé de todos los trabajos en el trabajo. O O sea, también invito a puede ser de una todos. forma, o te invité a absolutamente todos, pero a ti te dejé de alguna forma afuera. Entonces, ¿cómo puedes decir? O sea, si realmente o sea, igual y si se le olvidó, ya sabes. Entonces, por eso es a veces difícil de confrontar. Por eso yo digo que la parte pasivo-agresiva a mí me parece bastante agresiva porque es difícil confrontarla. Sí. O sea, por ejemplo, si invito a todos a la fiesta y a ti no te invito, ni modo que llegues con la persona y digas, oye, pero ¿por qué no me invitas? O sea, puede llegar a ser mucho más complicada poner un límite cuando hay una parte pasivo-agresiva porque es como debajo del agua, que yo creo que la mejor forma siempre va a ser exponerla. O Pero sea, también, al buen entendedor, pocas palabras. Si es una persona que constantemente tiene como estas acciones agresivas contigo, realmente yo preguntaría como de por qué quieres mantener una relación. ¿Sabes de qué me estoy acordando yo mucho? Esto ahora no le tocó, pero nos tocó a nosotras, de una amiga que como que quiso ser parte de un grupo de amigas cuando éramos niñas sí. y la trataron de la chingada. O sea, la Desde un trataron... lugar pasivo-agresivo, de hecho no, fue y bullying. luego agresivo. O sea, como que empezó como de este chingaquerito y empezó de ese lado y luego llegó a un punto de... O sea, terrible, donde literalmente se quedó en la escuela porque estábamos nosotros y se cambió como a nuestro grupo y aquí nosotras como que hicimos como nuestro nichito de cariño. Pero yo sí me acuerdo de esta cuestión que fue como de, no manches, o sea, casi la destrozan. O sea, así nadie puede ser tan hiriente y maldita como unas niñas adolescentes. No, o sea, por eso literal. yo justo al principio cuando tocábamos el tema me recordó toda esta parte y también me Sí. acordó, nosotras, Alexia y yo fuimos en la escuela de puras mujeres y sí era un tema muy pasivo-agresivo. Y de competencia y de a ver Y si te justamente invitan a eso la es fiesta. importante. Este tipo de cosas, ¿por qué las personas tendrían este tipo de comportamientos? Porque igual y yo nunca te dejé expresar tu emoción agresiva, o sea, tu enojo, de una forma asertiva. Entonces lo tienes que hacer de una forma socialmente aceptado. Esto es como mucho hacia lo socialmente aceptado. Pero el que sea socialmente aceptado no deja de ser agresivo, no deja de lastimar a la otra persona y no deja de afectar la relación. Y también siempre hablamos como de la persona de cuando yo recibo algo como pasivo-agresivo, pero también si ustedes se dan cuenta que llegan a ser pasivo-agresivas, o sea, tienen que reflexionar en de dónde viene esto, es más la otra persona o tiene que haber algo conmigo, igual y yo como demuestro el enojo, porque el enojo de alguna forma, o sea, hay formas muy adaptativas de demostrar el enojo, o sea, ¿a qué me refiero? Hay una forma de me alejo de la situación, luego reflexiono, luego llego y te digo y etcétera, etcétera, pero también hay personas que justamente no se dejan expresar la emoción que en algún momento explota. A ver, eso es algo interesante. Ustedes, todos hemos sido pasivo-agresivos. No me Yo van creo que todos, No me sí. van a decir Sí, claro. que, ay, no, aquí yo nunca lo he sido. Ustedes las veces que lo han sido, ¿por qué ha sido? ¿O Seguramente qué es por lo que celos o pasa? por envidia. Yo las veces que he sido pasivo-agresiva
es porque, justo como lo decía Ana, como que guardé el enojo y al final salió como en un comentario. O sea, Sí. cuando yo las veces que sí es como cuando no está socialmente aceptado bien mi enojo, por así decirlo, pero lo sigo Cuando no sintiendo. tiene mucha base, pero sigues Exacto. enojada. Cuando no tiene mucha base o no estaría bien o correcto, por así decirlo, expresarlo, pero aún así lo traigo cargando, entonces como que la forma de sacarlo. O sea, y normalmente mi forma de sacarlo es nada más como con un comentario. Y tengo que aceptar que cuando lo he hecho, después es como, ay, pero ¿por qué? Estás exagerando, ¿no? O sea, solo dije Era eso. lo que tú querías O sea, provocar esa tenemos un emoción. tema cercano a eso. O sea, yo creo que a mí me ha pasado de las dos formas de las que lo están diciendo. Yo siento que cuando a mí algo me da celos o me da envidia, no soy directamente agresiva porque siento que como que yo admitir que algo me pone celosa o tengo envidia hacia alguien como que se ve mal. Pero, por ejemplo, yo sí soy mucho como de tirar el anzuelito a ver quién muerde. Como eso de TikTok que alguien está hablando de alguien y es como de, ay, están hablando de, ay, yo también tengo algo que decir, ¿sabes? O sea, como que cuando es en montón, cuando es como en esta parte como de masa, como que me siento yo más protegida en poder decirlo porque lo siento más aceptable. Directamente no lo digo. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasa mucho, que yo me cacho mucho, es con lo que dice Regina. A mí luego me pasa que, no sé si también sea algo aprendido. Cuando yo estoy irritable o cuando me siento irritable, cuando estoy estresada, tiendo a ser pasiva-agresiva o a pendejear a la gente. Pero yo creo que también en parte porque así lo aprendí yo en mi casa. O sea, en mi casa es cañón, cañón así. En mi casa era como de, estás enojado, te van a pendejear. O te van a pendejear o de pendejo no te... Literal, en mi casa era la guerra de que, a ver, de pendejo no te bajan. O sea, entonces Va a hay una sonar parte horrible. muy agresiva donde sí era eso para mí. Creo que yo no soy pasivo-agresiva porque yo soy, Tú cuando eres soy agresiva, agresiva, yo soy Sí. agresiva directa. O sea, a mí yo no es como tanto de, uy, ese comentario no sé qué, yo es como, a ver, estúpido, ¿qué me vas a decir? O sea, yo soy como muy, muy directa, muy, muy directa. Sí, eres Y, como mi abuela. ajá, sí, qué desagradable, pero sí, la verdad es que sí. O sea, yo cuando voy a poner un límite y es un límite agresivo, yo me voy a ir hacia, ¿sabes qué? A mí no me vas a hablar así, o eres idiota o qué te pasa, o sea, tal cual. Como A mí más como me directo. consideran, eso es algo interesante. Yo creo que tú sí serías más pasivo-agresiva. Sí, ¿Por yo qué? soy Porque pasivo-agresiva. Yo creo que a tú ti te eres más importa más como pasivo-agresiva. una parte como de apariencia y yo cuando soy impulsiva ya, o sea, ya me dejé ir, ya sabes, como que sí esta parte de impulsividad, que es muy curioso. Lo que decía Ale del trastorno oposicionista desafiante, yo lo tenía de chiquita y tiene que ver mucho con el déficit de atención, entonces tiene que ver con esta parte impulsiva. Yo a veces sí tengo la parte impulsiva de decir, ya cállate, ya sabes. O sea, mis amigas me conocerán, en algún momento yo sí he estado en una mesa, o sea, socialmente no aceptado, ¿eh? He estado en una mesa y así de verdad, ya ve al psicólogo. O sea, a mí ya no me interesa saber lo que me estás diciendo. O sea, de verdad ya. Y es como, o sea, Vean, de güey, verdad vean, muy vean en la impulsivo. cara, vean cómo se le hacen más grandes los ojos, güey. O sea, sí, es algo de ya temer. tienen que llegar a un punto en el que yo ya digo, en esa ocasión, me acuerdo, era una reunión y de verdad ya era un momento en el que la persona nos estaba poniendo muy incómodo de, es que a mí me hicieron esto, no sé qué, y no sé qué, y estábamos hablando y aparte era mi cumpleaños para terminar de fregar y era una persona colada. Entonces ya llegó un momento en el que le decía, es que de verdad ya, o sea, a mí ya no me interesa, o sea, ve con un psicólogo porque yo te acabo de conocer. Entonces a mí no me da el chance tanto de ser como pasivo-agresiva, ya sabes. Yo creo que yo puedo llegar a ser de las dos, ¿no? ¿Ustedes qué dirían? Me vino esa No, pregunta. yo siento que tú eres de las que guarda hasta Yo que algo también creo que guardas. explota. Sí, y termino siendo Va agresiva. a sonar horrible, 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 pero yo creo que Ali y yo sí podríamos caer, si nos tuviéramos que dividir en algo, nosotras sí podríamos caer en algo más agresivo y tú en pasividad, la neta. Como que en pasividad. O sea, tú eres, no digo, me callo, mejor no sé qué, pues que este comentario haya sido negativo, pero me voy a quedar callada para no decir nada y no incomodar. Pero O, por también ejemplo- podemos llegar a ser bastante Sí, puede ser agresiva. agresiva, pero por ejemplo no eres hiriente. Algo que sí me pasa, y les consta a ustedes, Ah, es sí. o sea, yo puedo ser hiriente, o sea, yo puedo ser muy, muy, muy hiriente, o sea, luego soy como Regina me guardo muchas cosas, como que, tipo, uno de los temas que a mí me pasaba muchísimo es que yo no sabía hablar. O sea, A mí me ¿te cuesta acuerdas de mucho eso? trabajo A mí me hablar, costaba, o sí, sea, a mí me cuesta mucho a ver, trabajo y yo hablar. tuve muchas conversaciones con Regina y con Aranza donde literalmente me decían como de, no sé, Habla. esto me molesta de esto y de mi pareja y tal, y era como de, güey, ya le dijiste, no. O sea, y yo aguantaba vara hasta que yo explotaba, pero yo explotando puedo ser muy hiriente. Yo me acuerdo que yo tenía un rollo cuando yo era más chica, o sea, como adolescente que estaba estudiando en Estados Unidos, güey, me acuerdo que yo como que tenía como un blackout. O sea, cuando algo me enojaba tanto, tenía como un blackout y yo güey, la neta suena feo. O sea, yo llegué a hacer a personas llorar
de ser culera, güey. Y yo, y me preguntabas como de qué le dijiste y no me acordaba. No sé si es como, no blackout, pero chance es que era tal la impulsividad Sí, claro. que no registraba exactamente lo que estaba diciendo, pero sí sabía que yo estaba diciendo algo literal con la intención de tirar a matar. Y eso yo creo que es aprendido. Yo lo saqué de mi familia. Y por eso es bien importante como esto de la comunicación antes de que las cosas exploten. Por ejemplo, así es mi hermana. O sea, yo puedo estar así enojadísima, pero sé que si este punto a ti te duele, nunca lo voy a tocar, ya sabes. O sea, como que todavía puedo tener eso. No, Siento yo que sí, mi yo mam- le echo sal, güey. Mi hermana es más complaciente, pero cuando se No, enoja, yo siento que... cuando se enoja te dice unas cosas que dices, ay, güey, o sea, eso te lo conté en confianza, ya sabes. Entonces, eso es la importancia. Hay que acordarnos que justamente, como diría la cognitivo-conductual, o sea, una persona impulsiva es porque en ese momento tiene demasiado la emoción. La emoción distorsiona sus pensamientos, entonces es demasiado. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, nunca le hagas caso a una persona o muy enojada o tú nunca actúes cuando estés muy enojado, porque de verdad va a arder Troya. Vas a decir cosas que ni siquiera querías haber dicho, vas a decir cosas que ni al caso, entonces mejor aléjate un poquito, pero también nunca le hagas caso a una persona demasiado enojada. Yo ahorita retomo esa parte que dice Alexia, de que mucho la forma en la que sacamos la agresividad es muy aprendida. El Sí. cómo lo Sí. vimos en casa. Si en casa fue el típico de que evitamos, creo que normalmente se sale desde un lugar más pasivo-agresivo o dentro. Y si en casa se veía natural el poder decir, ¿sabes qué? Gritamos. O sea, siento que es muy del cómo se vivió la emoción en tu casa, el cómo tú aprendes a manejar la emoción. Yo diría eso. Y también creo que dentro de esta parte, mucho de lo que pasa con el tema cuando sale un momento agresivo es porque se estuvo guardando, por así decirlo, cierto enojo hasta que llega un punto en el que sale o en un comentario pasivo-agresivo o en una parte ya agresiva. Oigan, que el pero ¿saben enojo qué sí se punto torna rencor. ¿Saben qué punto también yo quiero tocar? Que muchas personas, o sea, por ejemplo, esto que estaba diciendo de que yo exploto o algo así, la verdad es que son en contadas ocasiones con ciertas personas y son más con personas desconocidas que conocidas. Con las personas conocidas tengo como mucho más como tacto. Pero una cosa muy importante es que yo muchas veces soy asertiva y las personas lo interpretan como agresivo. O sea, ¿a qué me refiero? Historia de esta semana con mi mamá, o sea, una señora le empieza a gritar en el gimnasio, yo me volteo y le digo, ya sabes qué, no voy a permitir que le hables así a mi mamá. O sea, no voy a permitir, por favor, baja tu tono de voz. Eso era asertivo, ¿eh? Eso de ninguna forma fue agresiva. ¿Sabes qué me impresiona? Que las personas no están acostumbradas a que les pongan límites asertivos. Como que se sacan mucho de onda, malinterpretan lo no sé qué, y finalmente era algo que yo tenía que hacer. O sea, nunca le grité a la persona, nunca le dije que era una estúpida, nunca absolutamente nada. Pero las personas no están, o sea, lo que me estoy refiriendo con esto es, las personas no están acostumbradas a el conflicto o a decirles cosas La de la cara. O sea, confrontación. somos demasiado Sí. polite, entonces yo lo digo abajito de la mesa, entonces si no eres, soy una grosera, pero no sé qué. Que a Creo que es ver. mucho de la cultura mexicana, pero de verdad no estamos acostumbrados que una persona nos ponga un límite. Pero a ver, pero es una herramienta social también el no estar confrontando constantemente todo el tiempo, ¿me entiendes? Ah, sí, o sea, claro. a mí algo que me pasa mucho, que no sé si les pasa a ustedes o a los que nos están escuchando, a mí me pasa mucho que yo sí crecí o sea, repito, yo crecí en esta casa donde sí, como que el humor estaba dictado por el humor en el que llegaba mi papá o alguien más. Y mi papá venía de una familia donde podía ser muy hiriente con sus palabras. Y a mí lo que me pasa mucho es, yo puedo ser muy hiriente con otras personas, pero por ejemplo, la confrontación a mí en mi casa, no en mi matrimonio, porque en mi matrimonio siento que ya lo hemos aprendido a manejar muy bien. En mi matrimonio como que ya sabemos cuando algo nos enoja, los tiempos de cada quien. Tipo, yo ya sé que si Roberto y yo nos enojamos, yo sé que Roberto necesita un ratito de espacio para tranquilizarse y yo también, porque mutuamente podemos llegar a ser, o sea, como que ya conocemos esos patrones, ¿no? Yo ya conozco que cuando me peleo inicialmente con mi esposo, lo que pasa es que primero empiezo yo a defender mi postura porque siento que es como una agresión. Entonces necesitamos como ese ratito para calmarnos, para ya poder hablar las cosas. Pero con mi familia, mamá y hermanos, como que me desarmó mucho, como que me termina pasando más como que, güey, literal lloro de coraje. O sea, A mí también me me pasa... desarmo un buen con mi familia nuclear, pero con extraños yo sí puedo ser... o sea, es como si con extraños replico esa parte y con mi familia regreso a la postura de ser una niña y escuchar que le están gritando. Fíjate que me pasa muy parecido. Cuando son personas cercanas o normalmente como que trato de no lastimar, entonces sí me llega a pasar esta parte de llorar de coraje o me lo llevo a guardar más pero si es una persona ahorita justo la del gimnasio, pues sí, puedo confrontar mucho más Exactamente, fácil, idéntico. puedo ser muy...
Pero cuando... Porque ahí tienes menos que perder, o sea, Creo que la entra del mucho gimnasio eso. no la puedo volver a ver a mi vida, pero obviamente en las relaciones entre más cercanas tienes que tener más cuidado. Y justo por ser cercanas, creo que es importante sí poner el límite o cuando hay agresividad o cuando hay pasivo-agresividad, porque al final de cuentas es lo mismo, Y tú una vas que la otra. dictando, No es mejor y una que vas la como otra. dictando mucho como el orden que van teniendo tus relaciones. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, vas aguantando mucho y vas como dictando o reforzando el tú me puedes decir lo que quieras. Entonces, por eso es tan importante poner un límite en el momento correcto. Yo siempre lo veo en relaciones de pareja, o sea, en terapia de pareja, que es como, es que hay veces que si el límite no se puso en me levantaste la voz, va a me levantaste la voz, luego me gritaste, luego me agrediste, luego me diste Sí. igual un empujón y luego me golpeaste, ya sabes. Cuando el límite se pone a tiempo, ya puedes decir, bueno, evidentemente si no se cumple ese límite, pues termino la relación, ¿no? Pero también se puede ir como dictando hacia un, yo no voy a permitir esto, ¿y qué hago? Me rodeo de personas mucho más asertivas, me alejo de personas que me pueden agredir, aunque me duela mucho, y puedo dictar cómo van a ser mis relaciones interpersonales. Por eso es tan importante la parte de los límites, porque aparte es este reconocimiento de las necesidades que nosotros tenemos como humanos. Es que también cuestionarse, ¿por qué querrías tener una relación con una persona que te agrede? 100%, ¿Me entiendes? 100%. O sea, porque, por ejemplo, cuestiones familiares, tú no tienes ningún control ni escoges la familia a la cual llegaste. Sí. O sea, esa es una realidad, ¿me entiendes? Tú no tienes control sobre los mecanismos de defensa de tus papás, güey, ni cómo se relacionan. Tú no tienes control de nada de eso. Pero fuera de ello, y obviamente ya cuando eres adulto ya puedes tú también decidir desde tu voluntad, decir como de si quiero continuar en una relación con mis papás o no, dependiendo de cómo sean. Pero, güey, o sea, la verdad, sí es esta otra cuestión donde es como de, ¿por qué estás decidiendo tú relacionarte con una persona que es agresiva contigo? O con esta persona que es, te digo, la famosa amiga chingaquedito. ¿Por qué estás tú decidiendo relacionarte con esta amiga? O sea, nosotros en algún momento tuvimos una amiga que como que sí era así, pero luego fue como de, güey, tú lo admites también y sabemos por qué lo haces y aprendimos a amarte. Pero hay una admisión ante ello de, ok, entiendo por qué lo estás haciendo y ya yo estoy decidiendo voluntariamente continuar esta relación contigo. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, pues sí es como una parte de, híjole, mana, o sea, porque es que, a ver, pensándolo tú también como una persona fría, ¿por qué agredir, pensando en nuestra amistad de las tres, en algún momento hemos agredido la una a la otra? No. No. Jamás. A ver, hay una cuestión donde, por ejemplo, yo sí creo y me considero en terapia, en mi trabajo y también con mis amigas, yo soy muy directa. Eres muy directo. Muy directa. Sí, A sí mí eres vienes, directa. o sea, literal, a mí quieres venir por un punto de vista objetivo, pero que también, o sea, güey, yo soy muy directa, y no lo hago con una intención de agredir. Es más, hasta yo a mis pacientes y a personas, o sea, consultantes, yo siempre les digo eso, les digo, oye, yo tiendo a ser muy directa, no es con una mala intención, no es con la intención de agredir. Si en algún momento algo que yo digo te molesta, por favor, necesito que lo hables conmigo, ¿ok? Pero, o sea, repito, por ejemplo, en nuestra amistad, que yo creo que es una buena amistad y que ha perdurado bastante, o sea, güey, en ningún momento realmente, si lo piensan, hemos sido agresivas la una con la otra, No, ni de forma no. pasiva, güey, ni nada, ¿no? Y siento que es lo que vas nutriendo, es lo que hablaba. O sea, finalmente, cuando una persona no se da permiso de ser agresiva, yo tampoco lo haría, ¿ya sabes? Justo, y también creo que esta parte desde qué tanto nos quedamos a veces en relaciones pasivo-agresivas por minimizar la agresión por ser pasivo. O sea que yo creo que ese es un punto muy importante. ¿Qué tanto realmente nos creemos no, era una broma, estaba exagerando? O sea, ¿qué tanto dentro de esta parte? Que eso pasa mucho cuando es pasivo-agresivo, porque como no es directa, siento que muchas veces se puede llegar a minimizar la agresión cuando la realidad es que es una agresión. Y eso justamente es lo de ser pasivo. Ser pasivo es poner las necesidades del otro antes que las mías, Sí. ¿no? Entonces, cuando no puedes reconocer ni siquiera esto me está lastimando, difícilmente voy a poder poner un límite. Sí, yo como para cerrar diría esta parte de la pasivo-agresividad sigue siendo agresividad. O sea, que no se minimice la agresividad por ser pasivo, porque sigue siendo igual de agresivo o incluso a veces es hasta más agresivo, pero es por debajo del agua, ¿no? Entonces, y la mejor herramienta para confrontar una pasivo-agresividad es exponiéndola. Yo lo que les diría es, una persona agresiva, pasivo-agresiva, habla mucho más de ella misma que de la otra persona. También si nosotros empezamos a hacer este tipo de comentarios, estamos viendo que tenemos mucho conflicto, porque esto en la cognitivo-conductual se llama entrenamiento en habilidades sociales. O sea, ¿qué me refiero? A las personas que tienen relaciones pasivas o relaciones agresivas se van a relacionar de una forma disfuncional con las otras personas. Entonces, también si ustedes están detectando que tienen este tipo de relaciones, ver qué está pasando con ustedes, igual y acercarse con un psicólogo, igual y verlo desde una perspectiva de autoconocimiento,
momento. Y cuando una persona lo haga, entender que no tiene que ver con ustedes, sino con la otra persona, pero a pesar de eso, si les incomoda, que pongan un límite, porque ustedes deciden qué relaciones tienen y cómo las tienen. Justo, o sea, yo terminaría un poquito como complementando y repitiendo lo que estaba diciendo Rey, lo que dijo Ara, o sea, la mejor forma de desmantelar una cosa pasivo-agresiva o una agresión, güey, sí es por medio de la exposición, porque al final del día tienen que entender algo, o sea, cuando una persona es pasivo-agresiva es porque les parece socialmente aceptable o es una forma socialmente aceptable de sublimar esa agresión. Y lo único que pasa cuando tú expones justamente esa agresión es que la desenmascaras. Entonces, al desenmascararlo, generas que a la otra persona le genere vergüenza por estar exponiendo esos sentimientos displacenteros y por haberlos puesto en ti. Entonces, esa es una. La otra que yo sí metería mucho es esta cuestión como de, porque sé que en algún momento me preguntaron mucho como de, oye, pues puedes hablar de que si yo soy pasivo-agresivo constantemente, pues sí ver como la intención de dónde está viniendo esta cuestión como de ser pasivo-agresivo contra alguien más, porque muchas veces yo sí creo que viene de esa parte de la necesidad de demeritar a otra persona para sentirnos superiores. Sí. O sea, esa es la realidad. Muchísimas veces nosotros agredimos porque no nada más porque es como de algo que está ocurriendo con esta persona, me está moviendo algo suficientemente fuerte en mí que yo tengo que desacreditar o denigrar a esta persona para yo sentirme mejor. Entonces, mucha reflexión y diálogo socrático alrededor de eso, que es diálogo socrático, ya lo he hablado antes, ¿por qué? O sea, yo tengo esta necesidad de agredir a esta persona, ¿por qué? No, porque dijo esto, ¿qué de lo que dijo estuvo mal? No, pues es que fue la forma en la que lo dijo. ¿Qué es de la forma en la que te dijo que te molestó? No, pues es que chance es el tono. ¿Qué del tono? No, pues chance es de que ella se atreve a hablar de esa forma y yo no me atrevo. Ah, ok, no. Entonces, o sea, mucha reflexión alrededor de eso. Y pues bueno, friend, déjanos por favor acá en tus comentarios qué es lo que opinan, si les gustó o no les gustó. Suscríbanse también, por favor. Y como siempre, a Regina le urge irse. No. Eso bórrenlo, por eso favor. es pasivo-agresivo. No, eso bórrenlo, por favor. No, está cagado. Todo lo cagado ya lo dejamos. Hola. Ok. Entonces, pues como siempre, friend, ya nos quedamos ya a la casa. Como siempre, agradecerte mucho por estar aquí con nosotros los martes y recordarte que si bien nos encanta que estén aquí, este no es un espacio psicoterapéutico, este es un espacio meramente de entretenimiento. En caso de requerir ayuda psicoterapéutica, hacerlo de la mano de un profesional de la salud mental y si están interesados también dirigirse hacia nuestra clínica donde tenemos a varias personas de salud mental que te pueden atender. Y pues suscríbanse, comenten y díganos qué más les gustaría ver y qué pensaron del episodio. Y creo que dentro de esta parte estaría divertido la dinámica que nos pongan cuál ha sido su experiencia pasivo-agresiva más fuerte que han tenido. Ay, sí. Eso estaría muy interesante. Entonces, Sí, porque luego ves en los coméntenlo. comentarios cosas y en todos los episodios, o sea, Sí. cosas que dices, es que no puede ser esto posible. Hay que hacer esta parte, este ejercicio de comentar cuál ha sido una circunstancia pasivo-agresiva y cómo la manejamos. Entonces vamos a leer sus comentarios. Justo, ustedes piensan que no lo leemos, pero este capítulo salió porque alguien dejó un comentario que dije, ah, sí, pendeja. Vamos a hablar de lo que sientes internamente realmente para sentir como que tenías que, su voz es nefasta, es la mía, qué chingados. No, ¿verdad? Entonces leemos sus comentarios. Bye. Olviden esa agresión. Bye.